¿Qué pasaría si el mal pudiera aparecer sin límites? ¿Y si toda una población cayera bajo el control de espíritus oscuros? Esto no es un cuento inventado, realmente sucedió. En una zona olvidada, más allá del mar de Galilea, la gente vivía en un sufrimiento constante. No podían descansar por la noche, la paz no existía. Algunos gritaban en los cementerios, otros se hacían daño a sí mismos. Esa tierra estaba maldita, como si el infierno estuviera vivo. Los demonios no se escondían, se mostraban sin miedo. Entonces él llegó, no traía armas ni soldados, solo su voz. Y solo con eso sacudió las profundidades del infierno. Lo que ocurrió después dejó una marca en la historia. Este fue el momento en que Jesús se encontró con una legión de demonios. Aunque los evangelios cuentan solo una parte del evento, hoy verás que aquel encuentro fue más poderoso de lo que imaginamos. ¿Quiénes eran esos espíritus malignos? ¿Por qué estaban aterrados? ¿Y por qué Jesús miró a ese hombre poseído y vio algo digno de ser salvado cuando todos los demás solo veían un monstruo? Esto no es solo un relato, es algo más profundo. Antes de que Jesús pisara esa tierra, el mal ya la gobernaba. No era solo un hombre el que sufría, todo un pueblo estaba atrapado bajo el peso de una oscuridad espiritual. El valle de Gadara no era oscuro porque el sol no brillara, sino porque una fuerza invisible lo cubría como una niebla espesa. La gente vivía con miedo, las casas se cerraban antes del anochecer. Nadie se atrevía a salir después de que cayera el sol. Los perros ladraban sin razón. Las lámparas parpadeaban. Los niños no podían dormir tranquilos. Soñaban con figuras de mirada vacía. Los más pequeños hablaban con amigos invisibles que decían cosas extrañas. Las mujeres escuchaban voces mientras cocinaban, voces que susurraban pensamientos horribles. Un padre desapareció después de destruir todo en su casa gritando: «Este no soy yo». Encontraron su cuerpo en el río, con el rostro congelado de terror. Algunos intentaron quitarse la vida. Unos pocos no sobrevivieron. Todo era real, pero nadie hablaba de ello. Todos sentían que algo se había apoderado de ese lugar. Y entre ellos estaba él, el hombre de las tumbas. Alguna vez fue padre, hermano, hijo de alguien, pero ahora parecía una bestia salvaje, vagando desnudo, cubierto de sangre y tierra. Sus ojos estaban siempre abiertos, vacíos, como si hubiera olvidado cómo cerrarlos. La gente decía que hablaba con muchas voces a la vez, a veces en lenguas que nadie entendía. Intentaron detenerlo, soldados, vecinos, incluso sus propios familiares, pero cada vez que lo encadenaban, rompía las cadenas con fuerza. Su piel estaba llena de cicatrices viejas y cortes nuevos. Cuando gritaba, no era solo una voz, sonaba como muchas voces saliendo de una sola boca. Gritaban antes de que alguien se acercara porque sentían que alguien más fuerte estaba cerca. Mientras tanto, el pueblo se desmoronaba. Los negocios cerraron. No había comercio. Nadie se atrevía a entrar ni salir de la ciudad de Gadara. Las enfermedades se propagaban. La gente tenía fiebre sin explicación. Los embarazos terminaban de repente. Las personas morían sin motivo. Discusiones simples se convertían en violencia. La fe fue abandonada. El templo quedó en silencio. Los textos sagrados acumulaban polvo. Un anciano sacerdote, uno de los últimos fieles, susurraba: «Esta tierra está maldita y solo el elegido de Dios puede levantar la maldición». Otros se burlaban de él, pero él se mantenía firme. Cuando él llegue, la oscuridad no tendrá poder. Algunos hombres afirmaban ver figuras extrañas moviéndose entre los campos. El ganado aparecía muerto, con los ojos abiertos y la boca torcida por el miedo. Desde lo alto de las colinas se oía una risa distorsionada, antinatural y cruel. Era la risa de los poseídos, los animales huían, los pájaros dejaron de cantar.
El sueño de los hombres se volvió tortura. Las casas se sentían frías, incluso con el sol en lo alto. Todo era parte de un sistema, un control oculto pero feroz, un reino de sombras que reinaba sin rey, sin soldados, porque ya se había apoderado de la mente de las personas. Moldeaba sus emociones, los empujaba a actuar sin entender por qué. Y lo más aterrador, nadie luchaba contra ello. Todos aprendieron a vivir así. Pero allá en el cielo algo se preparaba. El plan de batalla ya estaba escrito. Ese lugar, aunque parecía perdido, no había sido olvidado por Jesús. Cruzó el mar, aunque se levantó una tormenta feroz. La tormenta no fue casualidad. El enemigo la había provocado para detenerlo. Las olas golpeaban con fuerza. El viento rugía como una bestia herida. Los discípulos pensaron que iban a morir, pero Jesús dormía. En medio del caos, el príncipe de paz descansaba, porque ni el mar, ni la tormenta, ni ningún demonio podía mandarlo. Cuando por fin se levantó, no gritó, no mostró miedo. Solo dijo unas palabras: silencio, quédate quieto, no digas nada. Y el mar se calmó. No fue suerte, no fue casualidad. Aquella tormenta no era solo clima. Era el último intento desesperado del enemigo para bloquear lo que estaba a punto de suceder. Pero nada puede detener a Jesús. En el momento en que llegó a la orilla, todo cambió. Las nubes se abrieron, el aire se volvió quieto. Se sentía como si el mundo invisible se hubiera quedado en silencio. Los discípulos aún no lo sabían, pero habían entrado en un lugar gobernado por la oscuridad. Dentro de los acantilados, el hombre atormentado empezó a temblar. Las voces dentro de él gritaron, se retorcieron y entraron en pánico. Comenzaron a gritar: «¡Él viene! ¡Está aquí! ¡Aún no es el momento!». El hombre cayó al suelo, gritando con furia. Su cuerpo se sacudía con violencia. Su boca lanzaba maldiciones. De repente corrió hacia Jesús. Pero no fue un ataque, era algo que no podía controlar. Porque cuando el Hijo de Dios aparece, hasta los demonios se arrodillan. Nadie intentó detener al hombre, ni los discípulos, ni los guardias. Sabían que Jesús no necesitaba que nadie lo protegiera. El hombre poseído llegó hasta él, cayó a sus pies y gritó con una voz que en realidad eran muchas: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Por favor, no nos atormentes». Jesús lo miró, no con rabia ni miedo, sino con compasión. Mientras otros solo veían una bestia salvaje, Jesús vio a alguien atrapado y herido. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Jesús con suavidad. La respuesta vino con voces que se superponían: «Legión, porque somos muchos». Y era verdad. En términos romanos, una legión significaba entre 4 y 6,000 soldados. Así de muchos espíritus controlaban al hombre, así de profundo era su sufrimiento. Pero Jesús no se alejó, no le importaba cuántos demonios había, solo le importaba la misión de su Padre, y la voluntad del Padre no era retroceder, sino rescatar. El hombre, bajo el dominio de la oscuridad, se retorcía de dolor. Los discípulos estaban atónitos, nadie había visto algo así, pero Jesús se mantenía firme. El poder que había en él era mucho más fuerte que el que había tomado al hombre, y los demonios lo sabían. Le suplicaban: «Por favor, no nos hagas salir de esta región, envíanos a los cerdos». ¿Por qué pedían eso? Porque sabían que Jesús tenía autoridad para enviarlos al abismo, el lugar de sufrimiento eterno. Incluso en su rebelión, los demonios reconocían quién tenía el poder verdadero. Y allí estaba Jesús, firme sobre una tierra maldita, enfrentando a un ejército oculto. Solo pero intocable, el Hijo del Hombre había llegado. Ni una multitud de demonios podía detenerlo. En pocos momentos, Jesús demostraría que miles de espíritus oscuros no podían igualar su autoridad. La gente empezó a reunirse. Nadie decía una palabra. Nadie sabía explicarlo. Pero en lo profundo, todos sentían que estaban presenciando algo sagrado. Jesús, antes llamado el Maestro de Galilea, ahora era más que eso.
Aparecía como un rey, un libertador, la imagen viva de Isaías 61 que decía: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a liberar a los cautivos». Y ese mismo día, en ese lugar contaminado, esas palabras se hicieron realidad. Aunque los ojos no podían verlo, las cadenas se rompían. El hombre se agitaba, vencido por la batalla interior. Las voces dentro de él gritaban al unísono. Algunas lloraban, otras maldecían, otras suplicaban. La multitud, congelada por el asombro, no podía apartar la vista. Jesús no necesitaba gritar. Ordenó con calma: «Sal de este hombre, espíritu maligno». Y entonces fue como si un rayo hubiera caído. El hombre se desplomó en la tierra. El suelo tembló a su alrededor. La legión dentro de él aulló, gritando desde lo más profundo del alma que habían tomado: «No nos destierres, mándanos a los cerdos», suplicaban. Jesús hizo una pausa. No porque necesitara tiempo, sino porque el verdadero poder no se apresura. No tenía nada que demostrar. Entonces, en ese instante de silencio, el cuerpo del hombre se arqueó hacia atrás, como si algo estuviera siendo expulsado con violencia. Miles de demonios lo abandonaron y entraron en una piara de cerdos cercana. Los animales enloquecieron. Chillaban y corrían descontrolados, chocando entre ellos. De pronto todos se lanzaron al agua. El mar los tragó por completo. Todos lo vieron. El mismo mar que se había calmado ante la voz de Jesús, ahora consumía a los espíritus impuros que se escondían dentro de esos animales. Toda la tierra quedó en silencio. Tirado en el suelo, el hombre miró a Jesús. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Había vuelto en sí. Por primera vez en años, era libre, sin voces internas, sin ira, sin caos. Solo calma y claridad. Los discípulos estaban sin palabras. Algunos lloraban, otros cayeron al suelo, sabiendo que acababan de presenciar algo que solo Dios podía hacer. Poco a poco el hombre se puso de pie. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba completo otra vez. Jesús abrazó al hombre, no como a un desconocido, sino como a un hijo que regresa a casa. Pero la batalla no había terminado del todo. En el reino invisible, los demonios expulsados del hombre aullaban mientras se ahogaban con los cerdos. Maldecían, se burlaban, pero el cielo no respondió con ira, respondió con justicia, porque el juicio ya había comenzado. Cuando el sacerdote del pueblo vio al hombre libre, cayó de rodillas. Este era el hombre que estaba atado y ahora está libre. Algunas personas huyeron con miedo. Otras se arrodillaron con asombro. Muchos lloraron sin saber por qué. El hombre comenzó a hablar con claridad, su voz firme. Recuerdo cómo empezó, los susurros, el odio sin razón, el día que dejé de orar. Recuerdo que mis padres me criaron con la palabra, pero me desvié. Fui a lugares que debí haber evitado. Abrí puertas que no entendía. Pero hoy soy libre, finalmente libre. Y era cierto. La historia del hombre que antes estaba poseído en Gadara cambiaría ciudades enteras. Donde había silencio y muerte, ahora había testimonio. Donde antes se oían gritos de tormento, ahora se escuchaban cantos de adoración. Donde vivía un ejército de demonios, ahora habitaba el Espíritu de Dios. Todo esto ocurrió porque Jesús enfrentó las profundidades del infierno y venció. Sin fuerza, sin gritos, solo con la verdad. La verdadera batalla estaba por dentro, pero la victoria duraría para siempre. A la mañana siguiente todo se sentía diferente. La luz del sol era más cálida, el aire más fresco, los árboles parecían moverse con vida otra vez. El hombre, que antes dormía entre tumbas, ahora caminaba por el pueblo vestido, con la mirada clara y tranquilo. Algunos lo miraban con miedo, otros con asombro, pero él simplemente sonreía. No decía mucho, solo repetía las mismas palabras. Jesús me rescató de la oscuridad. Las madres lo observaban en silencio. Los niños, que antes lo evitaban,
ahora se le acercaban, curiosos y sin temor. El sacerdote se secó las lágrimas al verlo pasar. Todos sabían que estaban presenciando un milagro en carne viva. El pueblo volvió a la vida. La gente regresó a los caminos, los puestos reabrieron, las risas volvieron a escucharse, la presencia maligna había desaparecido. Y aunque no todos podían explicar lo que había pasado, todos sentían que algo divino había tocado su tierra. Esa región jamás volvería a ser la misma. Y en cuanto al hombre, no solo fue liberado, se convirtió en una voz, un mensajero, una señal viviente que decía: si Él me liberó a mí, también puede hacerlo contigo. Cuando compartía su historia, los corazones se conmovían, los ancianos guardaban silencio, los niños escuchaban con atención. Lo que contaba no solo enseñaba, cambiaba vidas. Pero oculto entre la multitud, algo comenzó a agitarse. Un hombre estaba sentado en silencio entre ellos. Nadie sabía su nombre. Parecía como cualquier otro, tranquilo, atento. Reaccionaba como los demás, pero en su interior algo oscuro esperaba. Un espíritu impuro. Y cuando la verdad de la palabra de Dios llenó el lugar, ese espíritu ya no pudo esconderse. De repente, un grito desgarró el silencio de la enseñanza. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Todos se quedaron congelados. ¿Quién gritaría así? ¿Y cómo podía saber quién era realmente Jesús? Pero no era el hombre quien hablaba, era el poder oscuro dentro de él. El reino del mal temblaba, porque la luz había entrado en escena. Jesús no se inmutó. No alzó la voz para competir, solo miró al hombre y habló con autoridad tranquila. Cállate, sal de él. Esto no era una conversación, era una orden divina. Igual que al principio, cuando Dios dijo, que se haga la luz. Ahora, esa misma voz eterna hablaba otra vez, y el espíritu no tenía poder para resistirse. El hombre cayó al suelo convulsionando, soltó un grito, su cuerpo temblando, como si algo invisible luchara por quedarse. Luego, silencio. Abrió los ojos y respiró como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Todos lo miraban sin poder hablar. Jesús acababa de demostrar algo inesperado. Control sobre demonios incluso dentro de un lugar sagrado. Eso rompía las ideas antiguas. Hasta ese momento, muchos creían que esas batallas solo ocurrían en cementerios o en sitios lejanos, pero el Evangelio de Marcos registra la reacción de la multitud. Quedaron asombrados y se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta los espíritus impuros lo obedecen. Esto no fue solo un momento sobrenatural, reveló algo más profundo. Jesús no había venido solo para curar enfermedades físicas. Había venido a romper cadenas y liberar el alma. La noticia de lo que ocurrió se esparció rápido por toda Galilea. Pero más que la noticia, lo que se extendía era un sentido sagrado de asombro. La gente comprendió que alguien más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que todos los profetas y líderes, había llegado. Jesús acababa de bajar del monte, donde momentos antes se había transfigurado delante de Pedro, Santiago y Juan. Había descendido de la gloria al caos. Al pie del monte reinaba la confusión, los discípulos rodeados por una multitud, maestros de la ley discutiendo, espectadores gritando, y en el centro, un padre con los ojos llenos de dolor. A su lado, un niño tirado en el suelo, su cuerpo retorciéndose sin control. El niño temblaba con violencia, su boca echando espuma, su cuerpo golpeaba contra el suelo. «Maestro, por favor, ayúdame», gritó un padre desesperado. «Traje a mi hijo contigo. Tiene un espíritu que le quita la voz, lo lanza al fuego y al agua. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron». Jesús se detuvo. Miró a sus discípulos, luego al pueblo, y por último levantó los ojos al cielo. «Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes?
¿Hasta cuándo lo soportaré? Caminó hacia el niño. El espíritu maligno lo reconoció de inmediato. El niño comenzó a convulsionar con fuerza. Cayó al suelo, revolcándose. Espuma blanca salía de su boca. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Jesús. Desde que era pequeño, respondió el padre. El espíritu quiere destruirlo, lo lanza al fuego o al agua. Pero si puedes hacer algo, ten compasión. Por favor, ayúdanos. Jesús lo miró directamente. Si puedo, dijo, todo es posible para el que cree. El hombre cayó de rodillas con lágrimas en la voz. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Su oración no fue perfecta, pero fue sincera. No estaba llena de seguridad, pero sí de necesidad. Y a veces eso basta para tocar el cielo. Jesús se volvió hacia el niño. El espíritu dentro de él gritó. La multitud dio un paso atrás, pero Jesús se mantuvo firme. Espíritu mudo y sordo, ordenó. Te lo mando, sal de él y no regreses jamás. El cuerpo del niño se sacudió una vez más. Luego, silencio. «¡Está muerto!», gritó alguien. Pero Jesús se acercó, tomó su mano y lo ayudó a levantarse. El niño abrió los ojos, respiró profundo, giró la cabeza y miró a su padre. Entonces habló, palabras claras y firmes por primera vez. El padre cayó en brazos de su hijo, abrumado. La multitud quedó en silencio, asombrada. Una vez más, Jesús había hecho lo que nadie creía posible. Más tarde, a solas, los discípulos le preguntaron en voz baja, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Y Jesús les dio una respuesta que aún hoy habla a cada creyente. Este tipo no sale sino con oración y ayuno. No era cuestión de una técnica faltante, sino de una profundidad que faltaba. Algunas batallas no se ganan con ruido ni con autoridad prestada. Estas fuerzas oscuras solo huyen ante una vida profundamente arraigada en Dios. La oración nos conecta con lo divino. El ayuno debilita el poder de la carne, una fe que habla con autoridad. Porque algunas batallas no se ganan con esfuerzo ni fuerza, sino con una rendición total al Padre. Y ese día, un padre quebrantado, un hijo sufriente y unos discípulos confundidos aprendieron que cuando las soluciones humanas fallan, el poder de Dios permanece. Pasó el tiempo. El escenario cambió. Esta vez no era un hombre poseído en un cementerio, ni un niño convulsionando en el suelo. Era una madre desesperada, decidida. Jesús había salido de Galilea y viajado a la región de Tiro y Sidón, lugares fuera de Israel. Territorio gentil, buscaba un momento de calma, esperando pasar desapercibido. Pero una luz no puede permanecer oculta. Una mujer sirofenicia, cananea, extranjera en todo sentido, oyó que él estaba cerca. Había escuchado rumores de sanidades, había oído que solo una palabra suya hacía huir a los demonios. No conocía las costumbres ni las leyes de Israel, pero conocía el dolor de tener una hija en sufrimiento. Así que corrió, llegó hasta Jesús y cayó a sus pies. Lloró, suplicó, clamó por misericordia. Pero Jesús al principio no dijo nada. Los discípulos se miraron entre ellos, incómodos. Algunos desviaron la mirada. Aún así, ella se negó a rendirse. No practicaba la religión correcta. No tenía estatus alguno. No era parte del pueblo elegido, pero tenía algo poderoso, una fe que no se rinde. Entonces Jesús finalmente habló. No con crueldad, sino con una prueba. No está bien dar el pan de los hijos a los perritos. Una afirmación desafiante, una parábola diseñada para revelar lo que había en su corazón. La mayoría se habría marchado, sintiéndose insultada o rechazada, pero ella no discutió, no se ofendió. Respondió con gracia y con seguridad. Incluso los perritos comen las migajas que caen de la mesa. En ese momento, su respuesta mostró más fe que muchos sermones predicados. Y Jesús sonrió. Grande es tu fe, dijo. Por lo que has dicho, tu hija está sana.
Ella se levantó. No hubo nada dramático, no hubo contacto físico, ni demostración de poder, ni gritos, solo una promesa, y ella creyó. Cuando regresó a casa, allí estaba su hija, sentada en silencio, en paz, libre. Todo sin que Jesús entrara siquiera a la casa. Porque la fe de una madre cruzó muros culturales, rompió barreras religiosas y tocó el corazón del cielo. Esta batalla no necesitó gritos. Una guerra terminó con solo unas pocas palabras, un triunfo sin espectáculo, pero lleno de poder eterno. Y una lección para todos nosotros. La autoridad de Jesús no tiene límites. No depende de dónde vienes, qué idioma hablas, tu historia o tus creencias. Donde hay fe, hay libertad. Lo que esa madre hizo por su hija ese día resuena más fuerte que cualquier sermón. Porque cuando alguien cree de verdad, la oscuridad ya no tiene dónde esconderse. En Marcos 1:32 a 34, leemos que al anochecer, la gente trajo a Jesús a todos los enfermos y atormentados, y todo el pueblo se reunió a la puerta. Jesús no rechazó a nadie. No ignoró ningún clamor, uno tras otro los liberó. Con una sola orden, los espíritus se iban, a veces con un grito, otras veces con temblores violentos, pero ninguno podía resistirse. Mateo 8:16 lo dice claramente, expulsaba demonios con solo una palabra. Lucas 4:40 a 41 dice que los espíritus salían de muchas personas gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Sabían perfectamente quién era. Incluso antes de que él hablara, gritaban, obedecían, se postraban con miedo, y Jesús los hacía callar. Sin rituales, sin discursos largos, Marcos 3:11 nos dice que cada vez que los espíritus impuros lo veían, caían al suelo y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». En ninguna parte de las Escrituras se dice que un demonio haya podido resistirle. Aunque solo unos pocos casos específicos están detallados, el mensaje se repite una y otra vez. Multitudes fueron liberadas. No fue algo raro, era parte de su misión diaria. Marcos 6:13 confirma que incluso los discípulos enviados en su nombre expulsaban muchos demonios. No fue un momento aislado, era un enfrentamiento constante entre la luz y la oscuridad. Jesús nunca dudó, no pidió permiso, nunca perdió una batalla, expulsaba el mal con una sola frase, sanaba con un solo toque, restauraba vidas simplemente con su presencia. La Biblia no detalla cada encuentro, pero el patrón es claro. Donde quiera que iba, los poseídos encontraban libertad. Ese poder era parte de quien era, la prueba viva del Mesías. Lucas 7:21 dice que hizo esto en gran número, en lugares públicos, una y otra vez. En ciudades y aldeas, casas y sinagogas, colinas y calles llenas de gente. El poder del Hijo de Dios no tenía límites ni pausas. Su misión de traer libertad nunca se detuvo, ni por un momento. Y ahora, aunque han pasado siglos, esas mismas historias aún declaran algo eterno. Jesús tiene poder. Su nombre todavía hace temblar a la oscuridad. Su presencia aún rompe cadenas. Sus palabras aún traen libertad. Si lo hizo entonces, puede hacerlo ahora. Si tú o alguien cercano a ti enfrenta miedo, opresión espiritual, tormento o confusión, sabe esto, hay esperanza. Su nombre es Jesús. Clama a Él, confía en Él y observa cómo la oscuridad retrocede una vez más. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el poder liberador del Hijo de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite aliento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja tu comentario abajo. Cada historia que contamos aquí tiene un propósito, que el mundo sepa que Jesús sigue en el trono. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente fuerte, permanece libre y que Dios te bendiga abundantemente. Amén.